Bueno, siempre he sido muy entusiasta de responder a la gente en su mismo lenguaje y en su mismo criterio. Si alguien se mete en tu jardín, tú puedes hablar del jardín de los demás sin ningún problema. Por eso suele ser una buena política no meterte en el jardín de los demás pensando que ellos van a cumplir con el pacto no escrito de no meterse en tu propio jardín. Y así el respeto al derecho ajeno es la paz, como dijo Benito Juárez, presidente de México en el siglo XIX. Pero siempre hay divergencias. Y es bonito porque permite a la contraparte introducir algún elemento de comentario. Como por ejemplo, vamos a comentar una entrada en perspectiva, una revista digital de Guatemala City. Estamos en el día lunes 18 de abril de 2022, cuando publicaron urgente el vínculo entre el Partido Nacionalista Vasco y organizaciones sociales guatemaltecas. Cosa muy bonita. Perfecto. Con lo cual, vamos a comentarlo un poquito lo que ponen en la página. Veamos. Una de las eurodiputadas, antes eran 750, pero luego con el Brexit salieron unos cuantos y creo que el número es algo menor, que cuestionó con más fuerza a Guatemala en el Parlamento Europeo, es Izaskun Bilbao Barandica, del poderoso Partido Nacionalista Vasco, PNV. Muy agradecido por esta... Bueno, es la forma de crítica que suele ser habitual en el mundo anglosajón. Primero te agasajan y luego te viene el guantazo de turno. No de Will Smith, no necesariamente. Puede haber otros. ¿Qué pasa? ¿El monopolio del guantazo lo tiene Will Smith ahora? No, 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 no. Pese a la contundencia de los señalamientos, dicho partido no está exento de múltiples acusaciones, incluso condenas de corrupción. En cuanto al marcado interés en Guatemala, es pertinente mencionar que más de una organización de izquierda reciben millones en donativos del PNV. Eso incluye a grupos que en sus protestas transgreden la ley guatemalteca. Hombre, aquí ya empieza el sopapo, ¿no? Habla de acusaciones o condenas del PNV. Imaginemos que fuera verdad, que el PNV estuviera condenado por un montón de cosas y el PNV dijera que el sol sale cada mañana y sale por el este y se acuesta por el oeste. Una parte sería verdad y la otra sería mentira. Tanto igual quién lo dice. Porque... ¿por dónde sale el sol? ¿Por dónde se mete? Ah, sí, que hay mucho terraplanismo en América Latina. Ah, ¿qué acabo de hacer? Ah, al decir que hay terraplanistas, entonces cualquier cosa que salga de países de América Latina, entonces está mentira. Hay que tener cuidado y ser precisos con la verdad y con las cosas que se dicen. En cuanto al marcado interés, bueno, parece que el PNV pueda dar donativos a quien quiera. ¿Es legal eso? Igual no le gusta al personal que hace perspectiva. ¿Transgrede la ley guatemalteca? ¿En qué sentido? Que ponga en qué puntos transgreden esas organizaciones y grupos y antes que pongan qué nombres de qué grupos son los que transgreden la ley guatemalteca. Este texto, redactado por Rosana Orantes Córdoba, a quien evidentemente no tengo más que respetar por la persona, pero puedo atacarle las cosas que escribe, pone a principios de abril el Parlamento Europeo emitió una resolución sumamente desfavorable a Guatemala, aunque no es vinculante, afecta y distorsiona la imagen del país, donde se eligen cargos tan importantes como el fiscal general, magistrados y rector de la Universidad Nacional. Hombre, me imagino que estas cosas serán en base a la doctrina del pensamiento de democracia liberal, porque evidentemente que siguiendo las doctrinas de la separación de poderes, el fiscal general supongo que deberá de estar separado
si bien no por elección, pero sí en funcionamiento, porque son dos elementos distintos. El fiscal general puede ser electo por quien sea, pero luego el funcionamiento debe ser independiente y en criterio propio, sin ser coaccionado por nadie. Por eso es importante señalar que Guatemala ciertamente tuvo una historia difícil, una historia complicada en tanto en cuanto desde la Cuba revolucionaria de los Castro, bueno, pues les metieron el veneno de la revolución global contra el imperialismo, pero contra un tipo de imperialismo y no contra todos, porque los rusos son gente de bien. La Cuba, que tuvo víctimas más que Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX en el hemisferio occidental, Cuba no es considerada un agente imperialista. Guatemala sufrió mucho. El Petán, una zona lindante con México, incluso llegó a pedir la integración en el país azteca, cosa que no fue aceptada por el país receptor, pero eso indica una dificultad territorial y organizativa de Guatemala en lo que ya era el comienzo del siglo XX, sin haber irrumpido ahí la doctrina de los Castro, removiendo lo que podía haber sido un país próspero. La Capitanía General era de Guatemala para todo el territorio de hoy América Central. Pero bueno, estas cosas de la historia parece que a veces hay que obviarla y no tenerla en cuenta respecto a, por ejemplo, una universidad, la Francisco Marroquín, si no recuerdo mal, en la que pasó, por ejemplo, Fernando Díaz Villanueva, a quien sigo en su canal de YouTube hace bastante tiempo. He visto varias de las conferencias que están en YouTube y son muy interesantes respecto a Guatemala, respecto al ámbito de América Central y respecto al ámbito de la Guerra Fría, en el que surge ese periodo de dificultades en el que luego hubo que hacer un tratado de paz y, bueno, pues todos sabemos que puede conllevar estas cosas. Llama la atención que Guatemala fuera presentada como un régimen donde se violan los derechos humanos con base en el despido del fiscal de sección Juan Francisco Sandoval y los señalamientos contra otros operadores de justicia que paradójicamente no creen en el sistema judicial y eligieron fugarse antes de enfrentarse a la ley. Esto ameritaría un mayor desarrollo porque parece un relato demasiado simple para algo más complicado y complejo en el que, bueno, no nos vamos a meter porque, bueno, tampoco es razón de ser el hablar si fue un despido justo o no justo, si hubo señalamientos por cuestión partidista o por a cambiar la ley de un determinado momento a otro o ser ejecutada por un intérprete imparcialmente parcial. Entonces prefirieron salvar sus vidas antes que ser arbitrariamente enfrentados a algo denominado ley, pero que igual no lo era. Son especulaciones y nadie puede impedirme hacerlas. Además de estos casos plenamente documentados, la Procuraduría de los Derechos Humanos y ONGs tienen programas financiados con fondos vascos para proteger a defensores y defensores de defensores, que no lograban supuestamente reunir suficientes denuncias como para presumir que el Estado guatemalteco viola los derechos humanos. Vamos, que hay supuestamente un umbral, bueno, debajo del cual todo va maravilloso y hay un momento en el que, ya, todo fantásticamente mal. Bueno, pues aquí ya se mete en el antecedente necesario, es decir, vamos a buscar en el ojo ajeno lo que no queremos tratar en el nuestro, porque Guatemala es próspera y maravillosa y el índice de desarrollo humano pues debe de estar a nivel de Noruega, vamos, algo chachipiruli. En 2014, Izaskun Bilbao me Bandica motivó sorpresa cuando en un medio de debate entre políticos vascos se aseguró por el momento no hay ningún caso de corrupción demostrado en el PNV. Lo cual es verdad, completamente cierto. ¿Por qué? Trata el siguiente párrafo. Dice, los políticos presentes en el debate detallan los medios de la época mostraron incredulidad y sorpresa.
bueno, también en un debate de política europea suele hablarse poco de política europea, como cualquier persona que se acerque a entender qué pasa en unas elecciones europeas en cualquier país de la Unión. Pero bueno, mm, parece que se trata más temas nacionales y estatales que europeos. Mm, Pero bueno, además se mofaron de la afirmación, realizada en medio de escándalos por la corrupción de dicho partido. En realidad, la afirmación se realizó en medio de escándalos de corrupción del Partido Popular, sobre todo en Madrid, en Valencia, los casos Gürtel, una serie de tramas para el desvío de fondos, para eventos políticos y la trama de los ERE de Andalucía, contando más de 3.000 millones de euros. Pero bueno, en medio de una dialéctica donde se hablaba de el PP y el PSOE, en un momento en el 2014 en el que precisamente en esas elecciones surge el fenómeno de Podemos y de Ciudadanos a nivel del Estado español, en un momento en el que el señor Juan Carlos de Borbón y Borbón elige la abdicación, es un momento en el que señala la autora realizada en medio de escándalos de corrupción de dicho partido, del PNV. Hemos dicho PP, PSOE, Casa Real, la irrupción de Podemos, la irrupción de Ciudadanos, donde ese año se evidenció la compra de noticias favorables a medios afines al gobierno vasco. Historia absolutamente increíble, que no tiene ningún sentido, porque debería de entenderse que, por lo menos en el ámbito occidental, las noticias obligadas por ley que deben de informar a la población evidentemente deben de acompañarse por el nivel de ventas de ese medio para llegar a cuanta mayor población mejor, sobre todo en prensa escrita, en diarios de papel. Había una costumbre en algunos personajes, no me refiero al País Vasco exclusivamente, pero de contratar la publicidad, fuera o no la publicidad institucional, para que los determinados anuncios que son perceptivos lo vaya a leer la gente o no. Para estar informados van en un periódico determinado y en algunos casos hacían trampitas para, bueno, regalar periódicos en centros universitarios, regalar periódicos en instituciones oficiales, regalar periódicos para incrementar el nivel de tirada diaria del medio y así poder seguir sobreviviendo, porque hay un umbral bajo el cual los periódicos de papel son absolutamente imposibles de sostener. En Vizcaya, en el año 2009 en adelante, hubo un despegue de Deia, del grupo Noticias, evidentemente pues afín al PNV, hasta un umbral en el que prácticamente un diario de Deia era contrarrestado, era, bueno, contrapuesto por 2,5 de El Correo, el Grupo Vocento, el periódico de más tirada de Vizcaya, pero antes había sido mucho mayor. Por lo tanto, para informar a la población era más necesario, por ejemplo, incorporar al diario Deia con una mayor proporción de publicidad institucional para poder mantener el nivel de información del público. Y eso podía pasar en Guipúzcoa, podía pasar en Álava. Pero claro, eso no gusta a quien detenta la representación en publicidad institucional hasta ese momento. Y más en un periodo, en este comienzo del siglo XXI, de crisis de prensa escrita. Y por lo tanto, eso genera mucho ruido que no llegó a nada. Absolutamente a nada. En otros sitios sí llegó a algo, a condenas, pero en el caso del País Vasco, de este
hipotético caso, porque simplemente ha debido hacer una búsqueda general por San Google, pero luego no ha profundizado. Y eso, una búsqueda de San Google, o le remite a que ella no es periodista, o entonces debe de asumir que yo soy periodista porque yo he hecho eso en algunos casos. Pero después he profundizado, he preguntado, he cuestionado lo que aparecía en determinados lugares para tratar de explorar una mayor profundidad en el conocimiento y reconocimiento de lo que está expuesto, para tener por lo menos más de una fuente. Pero parece que los medios no estamos en los tiempos de Burbar y Bernstein, que el señor que interpretaba a Jason Robards, el jefe de redacción, ahora no recordaré el nombre, de aquel ilustre miembro del Washington Post, bueno, pero bueno, les obligaban a tener como mínimo dos y a poder ser tres fuentes para poder publicarlo en el periódico al día siguiente. Ahora, cuanto más espectacular parece, se puede publicar. Y bueno, aquí está esta idea. La idea de que escándalos de corrupción con noticias favorables en medios afines al gobierno vasco, es decir, el tema de la publicidad institucional. Plazas fantasmas para dirigentes del PNV en la empresa pública Ibarzaharra, lo cual es absolutamente increíble porque es absurdo. Todos los medianamente serios personas que hablan de la administración bajo el liderazgo del PNV en los últimos 40 años de institucionalidad del País Vasco, hablan de una absoluta discreción y, digamos, justeza, presteza, digamos, una estructura muy ajustada respecto a las necesidades de la actuación del gobierno y la gestión de los departamentos, ya sea a nivel municipal, a nivel territorios históricos, ya sea a nivel de gobierno vasco. Por lo tanto, decir que hay exceso de plazas a discreción o incluso plazas funcionariales es algo, por ejemplo, que, bueno, comparando un municipio de Basauri o un municipio como Estepona, que por ejemplo tuvo un gobierno de 4 años del GIL, se puede entender que en Basauri, por cada funcionario que había, en Estepona, para parecidas responsabilidades municipales, había, bueno, un nivel de poblacional parecido, por lo tanto se puede comparar, había 3 veces más. Parecía que había los necesarios, luego el PP metió a los suyos, luego el PSOE metió a los suyos y luego el GIL metió a los suyos. Pero bueno, parece que se citan a veces ejemplos de supuestos casos de corrupción sin decir qué pasó con ellos. Y esto también pasó que llegó a nada, que eran gente contratada y que tenían su trabajo y tenían su responsabilidad. Señalamiento del Tribunal Constitucional Español al PNV como uno de los partidos con más donaciones anónimas entre 1987 y 2007. 27,5 millones de euros en 20 años. Recordemos que hace un momento he dicho que en el caso de los SERE se habla de 3.000 millones en financiación irregular, no registrada, para el Partido Socialista. Pero una donación anónima, legal, perfectamente establecida, de 27,5 millones en 20 años al PNV, pareciera como que es sospechoso de cosas. Sigamos, siguiente párrafo. En diciembre de 2019, varios dirigentes fueron condenados a penas de hasta 13 años de cárcel por escándalo de corrupción variados que no diferencian sustancialmente de los hechos de corrupción que se producen en Guatemala. Bueno, aquí hace un enlace a El Salto Diario, que creo que tiene relación con el gran Igor Melchor y todas sus cositas bonitas en su obsesión contra el PNV. Seguramente estaremos hablando del caso de Miguel, en el que el PNV fue el primero en actuar.
El primero, cuando sospechó que podía haber algún asunto irregular, fue el que lideró la lucha contra la corrupción, les puso ante la justicia, y el primero que les pidió actuaciones inmediatas fue el líder del Euskadi Buru Batzar, Íñigo Urkullu Rentería, en el año 2007. No, 2007 no, fue en 2009. En cualquier caso, por lo menos una década antes de que la justicia emitiera su fallo, con énfasis en fallo, el PNV ya había actuado internamente y había descabalgado a esta gente a la que se le puede acusar de haberse enriquecido ilegalmente en un montante de 21.000 euros por cabeza. Sí, es cierto, un euro desviado a los bolsillos de alguien es siempre un delito irreparable o difícilmente reparable, en tanto en cuanto la reparación siempre es a posteriori y es un elemento de dificultades. Pero recordemos que hablábamos de los ERE, de Gürtel y de otras circunstancias en donde había habido enriquecimiento ilícito no solamente para las personas implicadas, sino también para el partido. Y el PNV no vio ni sintió ni un solo céntimo de este dinero que esta gente del caso de Miguel estableció para un chanchullín personal, una comisión por aquí y por allá, que fue directamente a sus bolsillos. Y el peor caso de toda la historia ni siquiera está ligado al PNV, sino a gente que se aprovechó de tener una cierta relación bajo el amparo del PNV para tener su beneficio personal, lo cual evidentemente puede pasar en cualquier lugar del mundo. Es un asunto que es universal porque depende de la condición humana y de la posibilidad o no de ser recto o no recto. Pero claro, evidentemente para eliminar cualquier posibilidad de corrupción habría que eliminar al ser humano. Y evidentemente creo que nadie estará dispuesto a eliminar al ser humano de la ecuación para poder tener corrupción cero. Otra cosa es limitar la posibilidad de ejercer la corrupción, y eso se hace indiscutiblemente bien en el País Vasco, con una separación de poderes, una separación de instituciones, un control check and balance de diversos partidos, porque ninguno tiene mayoría absoluta. Eso la sociedad vasca es la que decide en las elecciones, y deben de pactar entre diferentes, y las competencias están repartidas de manera concurrente entre diversas instituciones, con lo cual la transparencia viene incorporada por un sistema de control entre partidos y entre instituciones que hace que no se pueda ocultar realmente nada, con un añadido importante, que es el sistema de concierto, que hace que cualquier dinero desviado suponga la merma de capacidad de gasto inmediata. Y por lo tanto, si hubiera unos desfalcos como el caso de los ERE o el caso de Correa, el Gürtel o cualquier otro que ha pasado en el siglo XX y XXI, entonces no se podrían seguir inaugurando colegios, ni inaugurando hospitales, ni infraestructuras, ni teniendo el 40% del gasto en seguridad social, en asuntos de estado de bienestar, el 40% del gasto en inversión social del Estado español es en el País Vasco, que supone un poquito más del 6% del Producto Interior Bruto del ámbito del Estado español y un poquito más del 4% en población. 40% en gasto social, 4% en población, 6% en Producto Interior Bruto. Lo cual dice mucho y bien de un país que es el primero en inversión sanitaria y el primero en inversión en educación y el creador a finales de los años 80 de la renta de garantía de ingresos y de la primera ley integral contra la pobreza en el Estado español. Pero bueno, se pueden decir muchas cosas y se siguen diciendo.
mala gestión de residuos de un vertedero. Lo cual es curioso porque seguramente estará haciendo referencia al vertedero de... bueno, no, Zaldívar, sí, Zaldívar. Tenemos un vídeo sobre ese asunto y lo recuerdo perfectamente porque el día 6 de febrero de 2020 estaba yo dando una presentación y el acompañante tuvo que pasar por ahí y tenía dudas en tiempo real sobre si podía volver. Pero, recordemos, ese día había dos partidos, uno en San Mamés y otro en Madrid, en el que toda la sociedad vasca estaba puesta la vista. Athletic Barcelona, de cuartos de final de la Copa del Rey, en el que el Athletic ganó 1-0, y Real Madrid, Real Sociedad. Al día siguiente, la prensa habló única y exclusivamente del Barça Athletic y del Real Sociedad, Real Madrid. Luego ya, si eso, como quien no quiere cosa, empezaron a hablar del vertedero de Zaldívar, que era de una persona ligada al Partido Socialista, que había recibido el plácet municipal cuando estaba gobernado por la izquierda de Chale. Cosas que se olvidan, aparte de ser evidentemente una empresa privada. ¿Hasta qué punto un gobierno debe intervenir en todas las empresas privadas? ¿Hay que nacionalizar el tema de los vertederos? Si es que es fácil decir, estaba metido el PNV, corrupción, dineros, esto. Igual estaba metido Iñaki Arriola y no el PNV, pero hay cosas que, como se hace un cribado así superficial, mala gestión en residuos en un vertedero, solicitud de mordidas para ampliación de un parque tecnológico. ¿Esto es lo de Miñana? Volvemos a decir, ¿qué sentencia hay? ¿Y en qué se benefició el PNV? Igual se pudieron beneficiar algunas personas concretas, como el caso de Miguel, pero la cosa es evidente. ¿El parque tecnológico está? ¿Hubo ampliación del parque tecnológico? Porque en algunos casos se hablan de mordidas para un parque tecnológico que no existe y para la ampliación de un parque tecnológico que tampoco existe. Por comentar, nada más, ¿eh? No digo que sea el caso de Guatemala, no voy a poner la mano en el fuego. Podría hablar de México y AMLO, del ámbito del tren de la Ribera Maya, qué pasa con él, si se ha metido dinero, no dinero, del aeropuerto que se proyectó y que AMLO dijo, no, mejor no. Como él ya no vuela, él no ha hecho ningún viaje al exterior en su mandato. El jefe del Estado de México no ha hecho ningún viaje al exterior en representación de su país. Y para eso me fumigo el aeropuerto nuevo y ya está. Pero ¿se han gastado dineros en el aeropuerto nuevo? ¿Alguien ha llevado dinero a su casa al partido X por el aeropuerto nuevo de Ciudad de México? No. En este caso, no hubo nada de nada. Hubo algún pillo que intentó ganarse un dinerito extra por vías extralegales, pero estas cosas son inevitables. En algún momento puede pasar. Salvo, como digo, retiramos de la ecuación al ser humano y todo fantástico. Menoscabo económico a familias escolares practicando impunemente por la administración vasca durante 12 años a través de empresas que abastecen los comedores escolares. Aquí también resulta divertido el asunto porque fue un pacto, un pool, un cártel de las propias empresas que daban suministro de comedor a las instituciones educativas, las que acordaron entre ellas un precio. Lo cual es curioso porque frente a eso, a las empresas pareciera que no se les dice nada, no son culpables por pactar ellas un precio común y así gestionar ellas en la tarta y repartírselas a su gusto, y se echa la culpa a el gobierno vasco, a la administración vasca, de haberse llevado un dinero que no se lo llevaron porque simplemente gastaron en el servicio.
Lo cual también es curioso porque en esos 12 años el PNV no gestionó educación. Lo gestionó Eusko Alkartasuna, lo gestionó el Partido Socialista y el PNV en algunos casos era el líder del gobierno, pero se supone que hay confianza y la dirección del departamento y de la sección correspondiente estaba en otros partidos que no eran el PNV, pero pareciera que políticamente no ha interesado ponerlo encima de la mesa. Pero bueno, estas cosas hay que decirlas, ¿no? Las dos cosas. Primero, era un pacto privado entre las empresas. Y segundo, en esos 12 años, el que gestionaba la educación no era el PNV. Siguiente párrafo. Estos antecedentes extraídos entre muchos datos similares de la prensa española demuestran que el PNV no difiere de la gran mayoría de partidos en cuanto a escándalos de corrupción y plantea la duda. ¿Ah, no? Los casos citados he podido desmontarlos, por si hablamos también de caso Margüello, que en realidad derivó en descubrir la trama de Rafael Bengoa. Aquí no se le metió a ningún lado, pero en realidad el chanchullito era un poco... O cuando acusaron de prevaricación al entonces alcalde de Muskiz, que lo era por Eusko Alkartasuna, y el periodo ajusticiado era de Eusko Alkartasuna, cuando después fue independiente en las listas del PNV y salió como concejal, y entonces se juzgó el caso, que es ejecutar un acto administrativo a sabiendas de que estás actuando mal, lo cual no es un caso de corrupción, es un caso en todo caso de malas praxis, en caso de ser real, porque claro, como juzgas que tiene la intención administrativa de ejercer el mal cuando ¿qué? Hay presunción de inocencia o de culpabilidad. Pero bueno, o el caso de una alcaldesa en la zona del Chorierri que salió exonerada en el juicio después de haber dicho barbaridades sobre ella. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero bueno, ahí termina. ¿Por qué una eurodiputada que tiene demasiados casos para investigar? Demasiados tiene el PP y el PSOE, sobre todo el PP, que ha sido condenado y precisamente fue motivo de la moción de censura de mediados del 2018 para echar al PP del gobierno de España. Dice, demasiados casos para investigar en su propio partido. Se ocupa de un país tan lejano y ajeno como Guatemala, que presentó como encaminado hacia la dictadura y ejemplo de corrupción. Pues la respuesta es sencilla. Porque nos preocupa, porque hay vascos viviendo en Guatemala y porque es un país amigo a la tradición histórica del PNV. Y por lo tanto, ocupa y preocupa lo que pueda pasar en el país guatemalteco, en la idea de que tienen derecho a tener un país limpio, próspero, democrático, para todos sus ciudadanos. Lo mismo que ocurre con el País Vasco. PNV, intereses, estrategias, ONG, habla de Agencia Vasca de Cooperación. Aquí vamos a ir un poco más rápido. Bueno, pues una agencia del gobierno vasco, presidido por un miembro del PNV, agencia que ha donado millones de euros a ONGs guatemaltecas, cosa que está dentro de la ley. Dichas donaciones escapan a la fiscalización del Estado guatemalteco. Ellos sabrán lo que hacen con sus cosas. Dice, es evidente que los millones provenientes del País Vasco no se reflejan en desarrollo, ¿no? Que no se desarrollan en infraestructura, proyectos productivos. Dice, en cambio, a partir de los millonarios donativos suelen ser canalizados por entidades como Intermón Oxfam o Fundación Alboan, ONG de los jesuitas,
que evidentemente el incremento de la conflictividad social, laboral, en todas sus facetas, desde la usurpación de tierras al huerto de energía, pasando por el vandalismo en manifestaciones que pudieron ser pacíficas. Todo esto protagonizado por ONGs que recibieron millones de financiamiento proveniente de la gubernamental Agencia de Cooperación Vasca, que evidencia un interés especial en temas como gobierno plurinacional, buen vivir, empoderamiento de las mujeres, defensa del territorio y juicios del conflicto armado, entre otros. ¿Dónde está el problema en toda esta enumeración de asuntos de interés para las ONGs, la Agencia de Cooperación Vasca? Codeca y su rápido acceso al poder político. Comité para el Desarrollo Campesino, disidente de la guerrilla, uno de los grupos que cometen más ilegalidades supuestamente. Entre estas, pues, hurto de energía eléctrica, amenazas a quien no se unan las protestas, violencia e intimidación contra ciudadanos. Parece que Codeca constituyó un partido político llamado Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el MLP. Y bueno, pues continúa diciendo cosas respecto a que entre 2014 y 2016 Codeca fue socio leal de la Agencia Vasca de Cooperación, que comprometió en ese periodo 518.507,44 euros para, y abre comillas, generar las condiciones para un trabajo agrícola digno y equitativo en Guatemala, fortalecimiento de las capacidades de defensa, denuncia y difusión y comunicación de Codeca. Y bueno, pues va ahí tratando de que otro de los objetivos fue involucrar a las lideresas comunitarias de organizaciones sociales en la transformación de las relaciones injustas de género entre hombres y mujeres dentro del marco laboral a partir de su sensibilización y la promoción de la participación de las mujeres lideresas en la toma de decisiones y defensa de sus intereses a partir del fortalecimiento organizativo de las redes de mujeres campesinas de Codeca y de sus capacidades de análisis y propuesta. Yo, digamos que no veo dónde está el problema, más allá del elemento partidista y el elemento político, con lo cual, digamos que por un lado tendríamos que el ladrillo sería un ladrillo de combate, una denuncia de doloridas madres y padres de otro proyecto alternativo o de alguien que les molesta una evolución hacia alguna determinada dirección, pero habría que decir que el periodismo es contar e interpretar la realidad. La forma de evaluar esa realidad, si es buena o mala, debe reposar en el lector, que debe saber si es buena o mala, salvo un periodismo partidista, como parece ser este. Hasta el punto le ha molestado esta indicación de los vascos a través de la Agencia Vasca de Cooperación y del PNV en la supervisión de la democracia en Guatemala, que ha atacado sin pruebas, simplemente extendiendo la tinta del calamar para tratar de poner al mismo nivel lo acusado y el acusador. La carga de la prueba, invertirla y ponerla en otro lado. ¡Qué buena labor ha debido hacer la Agencia Vasca de Cooperación, el gobierno vasco y el PNV en Guatemala para merecer este bonito texto que encontré de casualidad haciendo un cribado de las noticias relativas al PNV. Por lo tanto, simplemente cerrar agradeciendo a la Agencia Vasca de Cooperación su labor también en Guatemala, a Izaskun Bilbao por su tarea desde 2014, aunque era su segundo mandato como eurodiputada, ahora está en el tercero, elegida por ciudadanos vascos y no vascos en el Estado español en las diferentes contiendas electorales, que hace su trabajo también con los hermanos de América Hispana, de Latinoamérica y también de Guatemala, impulsando una cooperación por un mañana mejor, por una democracia liberal
también en Guatemala y en el País Vasco, y poder ser allí donde haya posibilidad de que se asuman los destinos y los futuros a los ciudadanos libres e iguales en base a lo que dijeron los infanzones tubanos: patria libre de gentes libres. Y sin más, es que ricasco, agur bat, Betty Helpien.